Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes han venido para probarlos, como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Padre Santo y Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Fiel eres tú, Padre Santo. Padre, tú nos acompañas a través del sufrimiento, a través de nuestra vida, a través de toda nuestra vida cristiana, Padre. Gracias te damos, Padre, porque eres fiel. Padre, te pedimos que esta palabra que va a ser expuesta en este momento, sea el poder de esta palabra la que nos traiga consuelo, la que nos traiga regocijo, la que nos confronte, pero sobre todo que cambie nuestra vida, Padre Santo, porque es el poder de tu palabra, no es el expositor el que causa el cambio, sino es tu palabra, Padre. Y en lo personal te pido, Padre Santo, que me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad y con claridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace algunos años, en una comunidad, ¿verdad?, de campo, rural, fue afectada por un desastre natural. Y una iglesia local enfrentó una prueba devastadora. Un terremoto, un gran terremoto había destruido gran parte del pueblo, de sus hogares y de medios de vida, ¿verdad?, de sus trabajos, había destruido eso. Muchos de ellos perdieron familiares y amigos. Sin embargo, esta iglesia, en medio de la tragedia, decidió reunirse al aire libre para comenzar a adorar a Dios en medio de esos escombros. Las personas mayores comenzaron a entonar cánticos a Dios, alabanzas a Dios, mientras que los más jóvenes comenzaron a tener una oración ferviente. Y a pesar del dolor y la pérdida, no se sorprendieron por el sufrimiento que enfrentaban, al contrario, lo vieron como una gran oportunidad para fortalecer su fe y testimonio. Fue algo fuerte, pero ellos vieron una oportunidad para fortalecer su fe. Curiosamente, un periodista que cubría esta tragedia se acercó y le preguntó cómo podían seguir adorando a Dios después de todo lo que habían perdido. Y un hermano le respondió a este periodista: no nos sorprende el sufrimiento, porque nuestro Señor Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido el mundo. Esta respuesta no solo impactó al periodista, sino a todos que escucharon esta gran historia. Esa fe inquebrantable de esta iglesia se convirtió en un testimonio poderoso que inspiró a muchas personas dentro y fuera de esa comunidad. Y al igual que ellos, mis amados hermanos, nosotros también enfrentamos diversos tipos de sufrimiento. Pasamos por un huracán, terremotos en esta área del sur, una pandemia y muchas otras cosas.
enfermedades, como el pastor Esteban estuvo orando ahorita por los enfermos. Muchos de nosotros sufrimos por enfermedades, por problemas familiares, desafíos financieros o incluso aún mayor, por el rechazo a nuestra fe en Cristo Jesús. Pero aquí el apóstol Pedro en estos versículos nos recuerda que no debemos sorprendernos cuando enfrentemos pruebas por seguir a Cristo. Había un dicho que dice que en guerra avisada no muere gente, pero hay otro dicho que dice en guerra avisada muere gente. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo fue eso. Pero nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que íbamos a tener sufrimiento, porque esto es parte de nuestro caminar cristiano. Pero nos dio un aliento, que confiáramos en Él, porque Él había vencido el mundo. Y gloria a Dios por ellos. Antes de comenzar a explicar el texto en sí, yo quisiera, en beneficio de las personas que no han estado en esta serie de mensajes, dar un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos visto a través de esta preciosa epístola de Primera de Pedro. Y en el capítulo 1, nosotros estuvimos viendo que esta epístola es dirigida a los expatriados de las diferentes regiones del mundo conocido para ese tiempo, ¿verdad? En donde Pedro les habla de que ellos fueron elegidos, que ellos tenían una esperanza viva en Cristo Jesús, que a través de esa resurrección tenían garantizada esa esperanza viva. Pero también les exige o les exhorta a vivir en una santidad de acuerdo a esa gran verdad, alejándose de todas aquellas prácticas del pasado, aquellos pecados que practicaban, y Él les exhorta a que se alejen de eso, ya no practiquen más eso. También Él enfatiza en ese amor fraternal, en ese amor que Dios mostró por nosotros, y también en la pureza de corazón. Luego en el capítulo 2, el apóstol Pedro anima a estos creyentes a crecer espiritualmente y a ser edificados por Cristo Jesús. Y nos describe mayor como linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, que somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Así nos describe Pedro en ese segundo capítulo. También se nos instruye a tener una conducta irreprochable y someternos a las autoridades. Luego en el capítulo 3 habla de esa relación en matrimonio, hablándole a las esposas a ser sumisas y a los hombres a tratar a las mujeres como el vaso más frágil. Y también se nos insta a vivir en unidad y en humildad sin devolver mal por mal. También estuvimos hablando un poco en el capítulo 3 de que es sufrir por la justicia, que es una bendición que Dios nos ha dado, que tiene que ver bastante con el texto que vamos a estar exponiendo hoy. Y finalmente, la última vez que el pastor Esteban estuvo exponiendo en el capítulo 4, los primeros 11 versículos, estuvo hablando de aprovechar bien el tiempo. Y una de las cosas que él dijo que me llamó la atención, es que el tiempo es un regalo de Dios y una oportunidad de glorificar a Dios. Y esto es lo que nos trae al texto que vamos a estar exponiendo en la mañana de hoy. Y en el versículo 12 hasta el 13, nosotros vemos que el apóstol Pablo comienza de una manera pastoral. Él se pone junto a estos hermanos a quien iba escrita esta carta, porque él también había pasado por persecución, por sufrimiento. Y por eso es que comienza con esta palabra, amados, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien por lo que ellos estaban pasando. Y les escribe de una manera amorosa y pastoral, como Dios nos trata a nosotros, para luego dejarles saber o recordarles, y es un recordatorio que nosotros necesitamos escuchar constantemente, que no hay razón para nosotros en sorprendernos cuando llegue el sufrimiento que experimentamos. Ellos estaban experimentando sufrimiento
porque eran perseguidos, porque eran marginados por ser creyentes. Y el apóstol Pedro, en forma pastoral, les dice: no se sorprendan por la persecución o por el sufrimiento por el cual están pasando, porque ustedes están viviendo en una sociedad en donde la mentira, el orgullo, el placer, el deseo por conseguir más y más a toda costa es lo que impera. Muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo. Y cuando ustedes están viviendo, cuando nosotros estamos viviendo, cuando aquellos hermanos en Cristo estaban viviendo en una sociedad como esa, ¿qué ustedes creen que le iba a pasar a alguien que estuviera practicando algo diferente? Alguien que estuviera practicando la verdad, la humildad, la santidad y el deseo de glorificar a Dios. Pues que iban a sufrir, que iban a tener persecución. Esto iba a traer como consecuencia el sufrimiento. Y eso es lo que trae como consecuencia a la vida de los fieles creyentes. Cuando nosotros somos fieles a Dios y queremos caminar en fidelidad a Dios, siempre vamos a tener oposición. Es imposible que nosotros andemos en una sociedad que le da la espalda a Dios, nosotros portarnos como Dios quiere y no tener persecución, no tener sufrimiento. Porque vamos a chocar constantemente contra lo que dice y hace la sociedad con lo que nosotros practicamos como creyentes. De hecho, como les dije anteriormente, el Señor Jesús nos advirtió de eso en Juan 16:33. Dice: estas cosas los he hablado para que tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, sufrimiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y podemos ver esa primera parte en donde no es fácil escucharla. Va a tener sufrimiento. ¿Y cuántos de ustedes no han sufrido en su vida? Ninguno. Sufrimiento no nos gusta. Es algo que nos duele. Muchas veces no podemos entender el sufrimiento. ¿Por qué? Si estoy haciendo las cosas como Dios manda, yo sufro. Pero lo más hermoso de este texto es: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero pastor, pero si es que yo sigo sufriendo, ¿por qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Y demás está decirle, mis amados hermanos, pero es bueno que volverlo a recordar. El sufrimiento que hagamos pasar, podemos estar 40, 50 años sufriendo, no es nada para la gloria futura, no es nada para lo que nos espera con Cristo Jesús allá en la eternidad. Amén. Nosotros entendemos, ¿verdad? O hemos sido expuestos a diferentes tipos de sufrimiento, por enfermedad, como dijimos anteriormente, problemas de dinero, problemas de un familiar, por problemas en el trabajo, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos en el trabajo, lo más que hay son problemas. Es difícil que estemos en un trabajo y no tengamos problemas, ¿verdad? Por tus hijos, ¿verdad? A veces nuestros hijos pasan dificultades y nosotros sufrimos por ellos. Por tu vecino, ¿verdad? A veces sufrimos cuando tengamos un vecino que es medio problemático, o que nosotros somos los problemáticos. Ellos sufren con nosotros por diferentes cosas que son bien difíciles, ¿verdad? Que Dios sabe que es bien difícil. Nosotros tenemos en nuestro refugio en que Dios nos va a ayudar, si es su voluntad, en resolver esos problemas. Pero el sufrimiento por el cual Pedro estaba hablando en esta carta era que ellos estaban sufriendo por Cristo, por hacer las cosas según Cristo les decía que lo hicieran, según lo que habían aprendido de cómo tiene que ser una vida cristiana en santidad. Y como les dije anteriormente, es inevitable el sufrimiento. Estos hermanos a los cuales iba dirigida esta carta, muchos de ellos por ser cristianos no le daban trabajo, eran despreciados. Muchas veces nuestro trabajo nos echan para un lado
por ser creyentes, pero eso no se compara para los sufrimientos que muchos de estos creyentes estaban pasando. Por eso es que Pedro le escribe estas cartas. Le escribe esta carta para que ellos entendieran que lo que estaba pasando a ellos no era algo extraño. Y él le dice, en este versículo: antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. ¿Y cuáles son esos padecimientos a los cuales Cristo que Cristo padeció? A los cuales ellos estaban compartiendo. Pues estos sufrimientos que Cristo había pasado era la justicia y la obediencia a su Padre, soportando el rechazo, el insulto y el sacrificio en la cruz al recibir la ira de su propio Padre para nuestra redención. Esos eran los padecimientos de Cristo. Y no es que nosotros vayamos a morir en la cruz, porque ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Pero muchos de esos padecimientos a los cuales Cristo pasó, nosotros los podemos experimentar. El rechazo, quizás nos insulten. Mira, ahí viene el loco ese. Mira esto, mira lo otro. Y esto es importante, que nosotros veamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros, por aquellos que le estaban dando la espalda a Él. Él recibió ese rechazo, ese insulto, y se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo creo que esto es un buen momento para aquella persona que no está en Cristo, que reflexione en esto, que no ha entregado su vida a Cristo, no ha rendido su vida a Cristo, que lo haga. Porque mi amigo, mi amiga que estás aquí y todavía le estás dando la espalda a Cristo, este texto nos habla del sufrimiento que los creyentes están pasando, pero para nada esto se compara con el sufrimiento eterno que le espera a aquellos que no están en Cristo, que rechazan el Evangelio y que van a continuar dándole la espalda a Dios. Así que mi exhortación es que crean esa obra redentora de Cristo, se arrepienta de sus pecados y corra al trono de la gracia de Dios donde hay perdón. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, hay perdón para ustedes también. Por otro lado, para nosotros los creyentes que de alguna u otra manera compartimos las pruebas de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de ser partícipes de esta misión redentora y del poder transformador del Evangelio. Mis amados hermanos, al compartir estos padecimientos de Cristo nos parecemos cada día más a Él. Cada día más a Él. Cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros somos exprimidos, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera nosotros necesitamos dejar nuestra antigua vida de vivir y caminar como Dios quiere. No hay otra forma. Eso es igual el que va al gimnasio, ¿verdad? Como el pastor Esteban, ¿verdad? Tú vas al gimnasio y te va a doler los músculos si tú quieres ser fuerte, ¿verdad? No es inevitable, no hay una fórmula mágica, no hay una inyección que te ponga y ¡pum! Ya soy, no, años, ¿verdad? Le hace falta para así la vida cristiana. ¿Cómo nosotros vamos a crecer si no es por el sufrimiento? ¿Cómo yo voy a ayudar a mi hermano que está pasando por un sufrimiento si yo no lo he pasado? ¿Cómo yo voy a ayudar al caído, voy a levantar al caído si no sé cómo levantarlo? Lo que puedo es atropellarlo más. Por eso es que Dios nos hace pasar esto. Además de que estamos en un mundo caído, donde vamos a tener oposición, necesitamos pasar por la prueba del fuego, como dijo el apóstol Pedro en los primeros capítulos. Como el oro es refinado para que sea el mejor oro, el oro más puro, por la prueba de fuego, así es nuestra fe. Tiene que ser probada en medio del sufrimiento, para que la fe, más preciosa que el oro, al ser probada, sea para la alabanza de nuestro Padre, sea para la gloria de nuestro Padre. Y entre nosotros más
nos parecemos a Él, la obra de Dios en nuestra vida está siendo completada. Que eso es lo que le importa a Dios de nosotros. A Dios no le importa hacernos mejores personas. A Dios no le importa moldearnos a la imagen de Cristo. Amén. Es difícil que, como les dije anteriormente, que un cristiano no sufra. Por conformarse a la imagen de Cristo es imposible. No hay otra manera. Nosotros no nacimos perfectos. Nosotros no somos buenos, no nacimos buenos. Entonces, si no somos de esa manera y nuestra naturaleza es otra, ¿cómo nosotros no vamos a pasar por la prueba del fuego? Para que nuestro ser, lo que está aquí adentro en el corazón, sea cambiado, vamos a sufrir. Pero lo más esperanzador es que quien está a cargo de eso es nuestro Padre Celestial, quien nos va a apretar con la fuerza suficiente para no dañarnos, sino ser de bendición para nuestra vida. Si no sucede que en tu vida está pasando esto, nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Por qué yo no estoy sufriendo? ¿Seré que yo me estoy amoldando al mundo en vez de amoldarme a Dios? Porque es imposible que yo me trate de amoldear a la imagen de Cristo y no pasar por pruebas, no pasar por sufrimiento. Mis amados hermanos, desde la caída del ser humano, Satanás intenta atacar a Dios por medio de nosotros, su pueblo, su iglesia. Él va a hacer lo imposible. Si tú estás tratando de ser igual que Jesucristo, Satanás te va a atacar. Si tú estás ahí tranquilito, Él te va a dejar tranquilo. De este yo no me preocupo. Si este está haciendo las cosas que yo quiero, este está creando chisme, división. Ese es de los míos. Lo tengo ahí. Pero aquel que está ya tranquilo y está siguiendo la voluntad de Dios, a aquel le voy a dar con todo. Hasta con los tenis le voy a tirar. Pues yo no quiero que él se conforme a la imagen de Cristo. Dice Satanás. Por eso que atacó a Adán y Eva. Por eso lo intentó con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Cómo no lo va a intentar con nosotros? Claro que sí. Claro que nosotros vamos a pasar por el sufrimiento en esta vida, por seguir a Cristo. El sufrimiento por enfermedades, el sufrimiento por problemas familiares, financieros. Eso lo pasan tanto los inconversos como los creyentes. Pero el inconverso no va a tener sufrimiento por ser a la imagen de Jesucristo. Eso no, mis amados hermanos. Pero la realidad de que el sufrimiento que experimentamos o experimentaron los destinatarios y nosotros también, tenemos la esperanza de que estos sufrimientos traerán bendición a nuestras vidas. Cada vez que nosotros suframos, sabemos que eso va a traer bendición a la vida. Todas las cosas obran para bien para aquellos que Dios aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? No es los que son los que dicen de la boca para afuera: ¡ay, te amo, Dios! Gloria a Dios, y claro que uno tiene que decir. Somos aquellos que obedecen a Dios, que a pesar de que están sufriendo, dicen: gloria a Dios, Padre. Yo no sé lo que me pasa, me duele lo que me está pasando, pero yo sé que esto que está sucediendo es para mi bien. Y tú tienes más sabiduría de la que yo pueda tener. Además, a través de este sufrimiento seremos de bendición para aquellos hermanos que pasarán por nuestro propio sufrimiento. Podemos ser de consuelo a ellos, podemos ser de ayuda. Dios nos puede utilizar para aquellos que están sufriendo, que en muchas ocasiones parece, cuando nosotros estamos en sufrimiento, nosotros parece que un vaso de agua nos va a ahogar. Y ahí que viene el hermano que ha pasado por eso. Nos tiende la mano, nos dice la palabra de Dios y nos da claridad en medio del sufrimiento. Pero también, y más aún, nos traerá una bendición en la revelación de la gloria de Dios en el día de Cristo Jesús. Y dice que nos
traerá una gran alegría. Y en los versículos, al final del versículo 13 y el 14, nosotros vemos que hay una bendición en medio del sufrimiento. El apóstol Pedro insta a esos destinatarios originales a los cuales iba dirigida esta carta y a nosotros a que se regocijen por el sufrimiento. Pero ¿por qué ellos tenían que regocijarse por el sufrimiento? Pues en este versículo nosotros vemos dos cosas por las cuales nosotros podemos regocijarnos. Y número uno es que tenemos comunión con Jesucristo. Tenemos comunión con Cristo. A veces se nos olvida que es un privilegio y un honor sufrir por Cristo. A veces vemos el sufrimiento como algo que está, como lo veían los judíos, que el que estaba sufriendo era porque le había hecho algo que a Dios no le agradaba. La mayoría de las religiones en el mundo ven el sufrimiento como un castigo de Dios. Pero para aquellos que estamos en Cristo es un honor y un privilegio sufrir por Cristo. Aunque el mundo nos trate como lo trataron a Él. Esto es un ejemplo. Y nosotros tenemos ejemplos de más, el mismo Pedro y Juan. Ustedes se acuerdan, y en el libro de los Hechos, si no se acuerdan, pueden ir al libro de los Hechos y leerlo. Cómo el apóstol Pedro y el apóstol Juan estaban predicando el evangelio, y el Sanedrín, ¿verdad? Los ancianos de Israel lo llevaron, y no, ustedes no pueden predicar más en el nombre de ese hombre. Y él dijo, no. Nosotros preferimos obedecer a Dios antes que los hombres. Y le dieron latigazo. ¿Y qué iban ellos diciendo? Ay, Dios mío, qué dolor. Ay, no, esto no puede volver a pasar. Nos tenemos que callar porque no podemos hablar el evangelio. No, ellos iban regocijándose porque habían sido tomados dignos de sufrir por la causa de Cristo. Pedro no estaba diciéndole a ellos, mira, no sufran por Cristo, regocíjense, porque no, se lo estaba diciendo ahí, mira, no lo hagan. No, él había sufrido en carne propia el sufrimiento de lo que era sufrir por Cristo. Y no tan solo él y Juan, sino Pablo. Nosotros vemos a través de sus cartas cómo él sufrió por la causa de Cristo. Y así a través de toda la historia de la iglesia, nosotros vemos hermanos y hermanas que han sufrido por la causa de Cristo y no han dado su brazo a torcer. Y no todos los creyentes pasaron o pasarán por un sufrimiento a punto de morir, claro que no. Pero en cualquier escala de nuestro sufrimiento por Cristo, debemos regocijarnos porque estamos en comunión con Cristo. Mis amados hermanos, Cristo está con nosotros en el horno del sufrimiento. Eso me hace recordar a los 3 jóvenes que no quisieron postrarse ante la imagen que el rey, vamos por ahí, Nabucodonosor, ahí está, le dijo que tenían que hacerlo. Y si lo hacían, lo iban a tirar al horno de fuego, ¿verdad? Y él se molestó porque ellos le dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a nuestro Dios. Aún Dios no nos salve, nosotros ya nos manda al horno de fuego, nosotros vamos a serle fiel a Dios porque Él ha sido fiel con nosotros. ¿Y qué pasó? Lo echaron al horno de fuego. ¿Y qué pasó? El Señor estaba con ellos en medio del horno de fuego y no le pasó absolutamente nada. Inclusive los que tiraron a estos jóvenes murieron por el fuego tan fuerte. Pero ese cuarto hombre, el Señor estaba con ellos. Y así como el Señor también estuvo con Pablo en medio de sus pruebas, así está con nosotros. Estemos sufriendo, aunque tengamos dolor, mis amados hermanos, Cristo está con nosotros. Mateo 28, capítulo 20, en la gran comisión, Él lo promete. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aunque no lo veamos físicamente, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y la segunda cosa que nos motivo para regocijarnos es la gloria en el futuro. El mundo piensa que la ausencia del sufrimiento quiere decir gloria, pero para nosotros los creyentes y para los creyentes del primer siglo, la perspectiva de gloria era totalmente diferente. La prueba de nuestra fe hoy es la seguridad de la gloria cuando Jesucristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a ver esa gloria y nos vamos a poder regocijar. Y dice, con gran alegría. El apóstol Pedro les recordaba a sus lectores que aunque en el presente estuvieran pasando por pruebas, pagando el precio por el sufrimiento, en el futuro eterno con Cristo iban a disfrutar. Mis amados hermanos, cualquiera sea la prueba que estés pasando hoy en día, el sufrimiento que estés pasando, sea físico o más aún espiritual, esto es temporero. Esto es un punto en medio del océano que es la eternidad con Cristo Jesús. Nosotros vamos a disfrutar aún más, y dice Jesucristo que Él enjugará nuestras lágrimas. Cada una de las lágrimas que nosotros hemos derramado en esta vida por seguir a Cristo, Él nos las va a enjugar. Y gloria a Dios por ello. En el versículo 14 nosotros vemos, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Y probablemente, y lo más seguro, ahí Pedro le estaba recordando a ellos lo que escuchó del Señor, de la boca del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 11 y 12, que lo hemos visto expuesto en unas semanas atrás, en donde dice, bienaventurados, cuando habla el Señor Jesús, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. Y escuchen bien, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Y viene y dice ahora de nuevo, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y eso se aplica a nosotros, bienaventurados somos nosotros, y póngale su nombre. Cuando de usted hablen mal, hablen falsedades y nos persigan por causa de Cristo. No estamos hablando, hay hermanos en Cristo Jesús en otras partes del mundo donde son perseguidos hasta la muerte, pero también nosotros somos perseguidos de diferente manera. Nosotros somos perseguidos cuando somos insultados. Muchas veces nuestra familia, si nosotros nos comportamos de la manera correcta, también nos rechazan. Pero dice que el Señor Jesucristo nos dice, al igual que Pedro, regocijaos y alegraos, porque la recompensa que tendremos en el cielo será grande. Por otro lado, el apóstol Pedro asegura que en momentos de sufrimiento el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, reposa sobre el creyente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, y una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros es que nos ayuda en medio de nuestro sufrimiento, en medio de lo que estemos pasando. Y esto me hace recordar en Isaías 11:2, cuando el Espíritu del Señor descansa sobre el Mesías, sobre Jesucristo, en donde vemos eso que es un símbolo de poder, paz y presencia divina. O sea, ese mismo Espíritu nos capacita, fortalece y consuela al creyente. Y nos confirma que el sufrimiento que enfrentamos no estamos solos, estamos con el Espíritu Santo. Ciertamente cuando el creyente es insultado, menospreciado y burlado, no tan solo lo hacen con nosotros, sino que ese impío que está haciendo eso
ese inconverso que está haciendo eso, está blasfemando el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Cristo. Pero nuestro buen comportamiento, cuando nosotros hacemos lo contrario, que a pesar del sufrimiento nosotros caminamos en justicia divina, nosotros glorificamos a Dios. A pesar de que estén insultándonos, a pesar de que estemos pasando lo que estemos pasando, y créanme, muchas veces nos da miedo y temor, muchas veces puede llegar la vergüenza, pero debemos seguir hacia adelante, porque eso trae gloria a nuestro Padre. Cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, a pesar de sufrir, el nombre de Dios es glorificado. Cuando nosotros imitamos a nuestro Salvador, nosotros estamos haciendo lo mismo que Él, glorificando al Padre. En los versículos 15 y 16 nosotros vemos que hay dos tipos de sufrimiento. Por un lado, Pedro considera en estos dos versículos dos perspectivas totalmente diferentes. El versículo 15 nos habla de lo que se supone que no estemos sufriendo, y el versículo 16 nos habla cuál es el buen sufrimiento. La primera parte es la parte culpable, y la primera perspectiva es la parte culpable, y la segunda es la parte inocente. De hecho, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué yo estoy sufriendo en mi vida? Miren lo que dice el versículo 15, porque Pedro le escribe esto a creyentes. Pedro no está escribiendo esto a inconversos. Él está escribiendo esta carta a los creyentes. O sea, Pedro señala el sufrimiento por hacer lo malo en este versículo 15. De hecho, en el versículo 15 nosotros vemos que de ninguna manera sufra a alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por intrometido. De hecho, ya Pedro había señalado que Dios envía a los gobernantes ¿para qué? Para castigar a los que obran mal. En el capítulo 2, versículo 14, nosotros vemos eso. Si el creyente quebranta la ley y se mete en problemas o se entremete en la vida de otros, entonces el sufrimiento es por su culpa, ¿verdad? Pero más allá de esto, cuando el cristiano está buscando pleito con los demás, está causando división en las iglesias, o donde quiera que se pare, cuando es chismoso, cuando es de doble ánimo, en fin, cuando está haciendo las cosas en contra de Dios, pues si sufre por eso, pues se lo merece. Y ese no es el sufrimiento que Dios quiere que nosotros estemos pasando. Y ese es el sufrimiento que Pablo exhorta que no estemos pasando. La semana pasada nosotros vimos, porque nosotros vemos ahí, si es que asesino, ¿verdad? Si alguien es asesino. Nosotros aprendimos la semana pasada que no asesinar no es simplemente el acto de matar a alguien, sino aquel que le desea el mal en su corazón a alguien. Ese comete asesinato. Si alguien sufre por eso, bien merecido lo tiene. Bien merecido lo tiene. No tan solo se debe sentir culpable por lo que está haciendo, sino avergonzado por lo que está haciendo, porque está haciendo mal delante de Dios. Pero en otro lado, en el versículo 16, en contraste, si sufren por Cristo, es todo lo contrario. No debe sentirse culpable ni mucho menos avergonzados. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros los creyentes nos topamos con desprecio, burla, crítica por nuestra fe en Cristo. Lo mismo que los hermanos de esta carta. En muchas ocasiones hasta nuestra propia familia, como yo dije anteriormente, lo hace frente a nosotros o muchas veces lo hacen a espaldas de nosotros. A veces de frente a nosotros, santo yo te pongo, eres el mejor. Pero cuando están entre ellos, nos meten los cuchillazos más grandes que ustedes puedan ver. Si nosotros estamos haciendo las cosas como Dios manda. Si nosotros estamos dando un buen testimonio. Pero si nosotros nos unimos a ellos, no vamos a sentir crítica de ellos. Si somos igual que ellos. Si nos comportamos y damos un testimonio verdadero,
inevitablemente la gente va a hablar bien. Y eso no nos debe dar vergüenza. No podemos avergonzarnos por eso. Eso es nada pecaminoso, al contrario, eso le da gloria a Dios. Puede ser que la gente nos insulte y diga lo que digan, pues el gobierno puede decir lo que da la gana, la sociedad puede decir lo que da la gana, pero a nosotros lo que nos tiene que importar, ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice nuestro Salvador de nosotros? ¿Él se alegra con nosotros o nos mira con tristeza? Miren lo que dice un comentarista. Dice, sentir vergüenza de Jesús convierte a la persona en un cobarde, pero la alabanza de Dios hace que el hombre se vuelva osado, se vuelva valiente, que se vuelva valiente. Mis amados hermanos, en la cruz Jesucristo menospreció la vergüenza por nosotros. Él, cuando estaba en la cruz, no tan solamente fue golpeado, fue castigado, sino que quedó desnudo. Y la desnudez era sinónimo de vergüenza. Y todo el mundo lo injuriaba, se burlaba de él. Pero él hizo eso por amor a nosotros. Para que nosotros no sintiéramos vergüenza. Para que nosotros menos sintiéramos vergüenza por dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió eso y con certeza nosotros podemos soportar el vituperio, el sufrimiento por nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y no debemos avergonzarnos. Y el apóstol Pedro sabía muy bien lo que era sentirse avergonzado. Cuando tuvo miedo, cuando Jesucristo le dijo, me vas a negar 3 veces. Mira, Pedro era un típico boricua, ¿verdad? Yo voy contigo a donde sea. Voy a mí, pago doble. Vamos para adelante. Yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, yo voy para adelante y pago doble. ¿Qué pasó? Cuando llegó el calentón, ¿qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. En una maldició su propio nombre. Maldigo si yo conozco a ese hombre. Y algo que yo aprendí en un refresh que tuvimos una semana atrás, era que a pesar de que Pedro hizo eso y Cristo lo miró con ojos de amor, como nos mira a nosotros cuando hacemos eso. Y nosotros conocemos el gesto de la historia. No es Pedro que va a buscar a Dios, no es Pedro que va a buscar a Jesucristo, es Jesucristo que con el amor y la misericordia va a buscar a Pedro y 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No tan solo Pedro gozó de eso, sino que nosotros también podemos gozar de eso. Porque no tan solo muchas veces, en muchas ocasiones, con nuestro comportar, con nuestras palabras, con nuestras acciones, nosotros negamos a Jesucristo. Aquí, en la congregación de los santos, es bien fácil glorificar a Dios, es bien fácil dar testimonio de Dios, pero cuando estamos allá en un mundo hostil que se nos exige ser creyente, muchas veces nos avergonzamos de Jesucristo. Cuando nos callamos y no le hablamos a nadie de Cristo, sabiendo que esa gente se van para el infierno y que el castigo que le espera, lo que nosotros estamos sufriendo, mis amados hermanos, tiene que ser una motivación para nosotros ir a hablarle a las personas de Cristo. Porque lo que le espera no es nada comparado. En este mundo no hay nada comparado con lo que le espera por la eternidad. Gloria a Dios por la misericordia que tiene con nosotros. Gloria a Dios que Cristo nos busca en su amor y en su misericordia. Nosotros vemos también en el versículo 17 al 18, nosotros vemos como Pedro hace eco a unas palabras, a las palabras de las Escrituras en el Antiguo Testamento sobre su pueblo y el mundo, ¿verdad? En donde utiliza palabras para aquellos que están sufriendo por Cristo. Pero cuando vemos esas palabras que dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de
casa de Dios, y si comienza por la casa de Dios primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pero ¿qué quieren decir esas palabras? Pedro señala el juicio de Dios, que el juicio de Dios tiene la partida en la casa de Dios, refiriéndose al pueblo de Dios, o sea, nosotros la iglesia. Pero esto no es un castigo, ¿verdad? Este castigo esto no implica que sea castigo, ya que Cristo llevó nuestro castigo en la cruz del Calvario a resistir la ira de Dios por los pecados de su pueblo, por su iglesia, sino una disciplina que purifica y nos fortalece a nosotros los creyentes. Como les dije anteriormente, así como el oro era probado por fuego para refinarlo y sacar que sea puro, así es las pruebas y los sufrimientos en nuestra vida. Nosotros los creyentes enfrentamos adversidades como parte de ese proceso de santificación, no como una condena. Y eso es una diferencia enorme. Nosotros pasamos por eso, pero es por una disciplina, porque Dios quiere lo mejor de nosotros, porque Dios quiere sacar ese orgullo de nosotros. Quiere sacar ese veneno que la serpiente inyectó en el jardín del Edén y nos lo quiere sacar. Y eso duele, porque tengo una noticia, muchas de esas cosas, ese veneno nos gusta a nosotros. Ser orgulloso nos gusta a nosotros. Que yo soy orgulloso. Nos gusta, pero a Dios no le gusta eso. Y si somos hijos de Él, Él lo va a hacer o sí, porque somos hijos de Él y Él lo prometió, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la completará, sacará el veneno, sacará toda esa basura que tenemos dentro de nosotros hasta el día del juicio, hasta el día del Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por Él, gloria a Dios por nuestro sufrimiento. Pero los incrédulos, en cambio, enfrentan una condenación divina por la desobediencia y rechazo al evangelio. Es triste escuchar estas palabras. Mire, y tú le estás hablando del evangelio a alguien y te dicen, todavía no estoy listo. Después, Dios sabe. Eso es triste escucharlo. Están rechazando el evangelio de Cristo Jesús. Ellos no saben lo que están haciendo. Por eso nuestra oración con ellos tiene que ser constante. Padre, perdónalo porque no saben lo que dicen ni hacen. Y la expresión, cuando nosotros vemos la expresión con dificultad se salva, no significa que a Dios le falte poder para salvarnos, ni que la salvación se pierda, ni que se gane, ni nada de esas cosas, sino que refleja lo complicado que puede ser para nosotros, o que fue para nosotros, que Dios nos salvara o recibir esa salvación debido a nuestra resistencia. A veces nosotros decimos, sí, yo me convertí, tú no te convertiste, fue Dios, la obra es totalmente de Dios. Fue el Espíritu Santo que me convenció de pecado, fue el Padre que me escogió desde antes de la fundación del mundo, y fue el Hijo el que sufrió por mí y me salvó en la cruz del Calvario. Hizo el sacrificio sustituto por mí. Yo lo que traje al plato fue mi pecado y mi resistencia. ¿Cómo yo sé eso? Todavía nuestra vida refleja esa resistencia, en donde Dios dice, hale esto, y nosotros queremos hacer lo otro. Vete por ese lado, y nosotros queremos hacer las cosas así. Y eso me hace recordar el ejemplo de Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando en Génesis él estaba en Sodoma y Dios había decidido destruir esa región, Sodoma y Gomorra, y van los ángeles a donde Lot y le dice, véngate tú y tu familia, vénganse que vamos a destruir esto. Y Lot ahí pensándolo, y si dejo esto, todas mis posesiones y dejo esto. ¿Y qué hicieron los ángeles? Lo cogieron, lo arrancaron y lo salvaron. Su esposa hizo lo que no tenía que hacer y se convirtió en Misisal, ¿verdad? La estatua de sal. Por mirar atrás. Cuando no miren atrás, y eso es lo que nos dice nuestro Salvador, no miren atrás. La vieja vida quedó atrás, no miren para allá, sigan hacia adelante, prosigan hacia la meta.
prosigan hacia la meta. Lot fue salvado como por fuego, pero perdió todo lo que había conseguido en su vida, que se desvaneció, ¿verdad? Con la destrucción, se desvaneció como el humo. Y así es que nosotros debemos, ¿verdad? Así fue nuestra salvación, a duras penas, y no por el poder de Dios, porque Dios cuando decidió salvarnos nos iba a salvar, pero nosotros aún así nos resistimos. Fue hasta que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, nos quitó esa venda que teníamos, fue que fuimos salvados. Y luego Pedro continúa con una pregunta retórica: ¿qué será del impío y del pecador? Pues esta pregunta subraya la gravedad del destino de aquellos que rechazan a Dios. Los términos impío y pecador lo que destacan es esa falta de devoción a Dios y su continua transgresión de sus mandamientos. Es triste escuchar mucha gente como ellos se glorían de que no vienen a la iglesia, de que no creen en Dios, que siguen disfrutando de los placeres de la vida porque la vida es corta. Es triste escuchar eso, y no es que uno no disfrute, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? De las cosas que no sean pecaminosas, sino que la prioridad de nosotros tiene que ser nuestra relación con Dios, y no de la boca para afuera, sino con donde pongo mi palabra, ahí tengo que poner mis acciones. En resumen, Pedro señala que mientras los creyentes enfrentan pruebas como parte de ese plan maravilloso, redentor de Dios, los incrédulos afrontan un juicio divino, un juicio definitivo que resultará en la separación eterna de la presencia de Dios, y más aún el castigo eterno de la ira de Dios sobre ellos. No es solamente que Dios, esa bendición y esa gracia de Dios no va a estar sobre ellos como está hasta ahora, sino que Dios va a estar en el infierno ejerciendo su ira sobre ellos. Satanás no va a estar ahí como el rey del universo, del infierno. Satanás va a estar siendo enjuiciado eternamente. Y no es como escuchan por ahí que fulana se fue para el infierno, pues yo me voy para el infierno también, allá vamos a estar gozando. Ninguno va a estar gozando. El sufrimiento va a ser eterno. Dice Jesucristo que ahí comenzará el rechinar y el crujir de dientes. Unos maldiciendo a Dios eternamente por el castigo que están recibiendo, y otros que van a estar, le hubiese hecho caso al vecino que me estaba hablando de Cristo, le hubiese hecho caso a la enfermera que estaba trabajando y me decía que hablaba de Cristo, pero ya no hay oportunidad. Esta exhortación a perseverar en la fe y confiar en el propósito divino detrás de las adversidades trae algo hermoso, y está en el versículo 19, y es que tenemos un Dios fiel en medio de nuestro sufrimiento. Hay una esperanza en medio del sufrimiento, y Pedro exhorta a los cristianos a recordar que nada sucede que esté fuera de la voluntad de Dios, y Dios tiene el control de toda la situación. Y en medio del sufrimiento, mis amados hermanos, nosotros podemos confiar de que todo es parte de un buen plan, del buen plan de Dios y el buen propósito para nuestras vidas. ¿Y duele el sufrimiento? Claro que duele. No es que estemos, qué bueno, estoy sufriendo. No. El gozo el regocijo, el gozo que nosotros debemos tener, el sufrimiento, que a pesar que me duele, yo puedo decir, no lo entiendo ahora, no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé qué Dios va a hacer, pero yo sé que va a ser algo bueno y va a ser algo mejor que lo que puedo ver de frente. Yo de frente puedo ver algo nublado, pero Dios ve más allá de la nube. Dios ve allá en el campo verde, allá en los pastos donde hay tranquilidad. Él ve más allá. Así que, mis amados hermanos, en estos versículos Pedro le dice a sus lectores
además de saber esto, que Dios es un Dios fiel, hay dos obligaciones que nosotros debemos hacer y que los lectores debían hacer para tener al fiel consolador. Y primero era encomendarse a Dios. Podemos saber que Dios es fiel, pero ¿confiamos en Dios en medio de las pruebas? Podemos saberlo, pues nosotros podemos saber un montón de cosas, y créanme, por experiencia propia, uno sabe lo que Dios va a hacer, uno sabe lo que tiene que hacer, pero cuando llega el calentón de la prueba, a uno se lo olvida. Y uno tiende a ser necio. Pero gloria a Dios, porque Dios tiene hermanos y hermanas, y su palabra sobre todo, que nos recuerda que debemos encomendarnos a ese fiel Creador. Estas palabras o este verbo es dicho por el Señor Jesucristo cuando dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Yo confío en ti, Padre, y ya te glorifiqué. Así que el trabajo ahora es tuyo. Y así tiene que ser nuestra actitud. Padre, me encomiendo a ti. Yo sé que tú puedes hacerlo mejor que yo. Yo en mi necedad puedo tomar una decisión que el resto de mi vida me arrepienta. Pero guíame, porque yo necesito. Yo soy lento para entender. Yo, a pesar de que sé lo que estoy haciendo y a veces lo puedo poner hasta espiritual. Voy para este sitio porque mira, es que esa es la voluntad de Dios, le hemos orado a Dios. Y aún así puedo estar cometiendo un error por mi necedad. Pero cuando nosotros nos encomendamos a Dios, le decimos: Dios mío, de verdad, toma el control. Dios va a tomar el control y nos va a permitir que tú tomes decisiones erróneas. Por eso que en medio del sufrimiento encomendémonos a Dios y orémosles a Dios, porque esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Pedro exhorta a estos sufridos creyentes a entregar sus vidas en las manos del fiel Creador. Dios no tan solo nos creó a nosotros, sino que nos sostendrá en sus manos en todo momento. Esto no significa que no vamos a pasar sufrimiento, dolor, claro que no. Claro que vamos a pasarlo. Estamos en un mundo caído, en un mundo maldecido por el pecado, infestado por el veneno de la serpiente antigua, Satanás. Pero confiemos, Dios nos tiene en sus manos. Dios nos va a guiar en toda nuestra vida espiritual. Nuestro Dios nunca falla. Y la segunda cosa que debemos hacer es seguir haciendo el bien. Confiar en el Señor, pero también seguir actuando. En medio de nuestro sufrimiento nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Sabiendo que tenemos el cuidado de nuestro fiel Creador, debemos continuar haciendo las obras de amor y misericordia con nuestros prójimos. Aquello que dice en Efesios, que Dios preparó las buenas obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas. A pesar de estar sufriendo, nosotros debemos confiar en nuestro Señor y continuar haciendo el bien, haciendo las obras para bien. Vivir en rectitud, eso es hacer lo bueno, eso es hacer las buenas obras. Continuar preparándonos para el sufrimiento. Eso es hacer las buenas obras. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un fiel Creador. Debemos confiar en Él y continuar haciendo lo que Dios nos manda en su palabra. Haciendo el bien, cumpliendo la misión que Dios nos ha encomendado a pesar del sufrimiento. Antes de concluir, me gustaría, a modo de recordatorio, aplicar el texto, ¿verdad? ¿Cuál es la aplicación para nuestra vida? Lo primero es, y un buen recordatorio es no sorprendernos ni desanimarnos, porque en medio de los sufrimientos llega el desánimo. Créanme, llega el desánimo. Uno piensa que lo está haciendo mal, uno piensa que esto ¿por qué me está pasando esto a mí si yo estoy haciendo tu voluntad? Pero no debemos sorprendernos ni desanimarnos. Debemos reconocer que el sufrimiento nos identifica con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Es Cristo que pasó por todo ese sufrimiento y gloria a Dios, porque nuestro galardón será aún mayor cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo.
Debemos mantener una actitud de gozo. Ver cada prueba como una oportunidad de crecer espiritualmente. Nosotros tenemos dos opciones cuando llega la prueba. O sentirnos miserables y quedar derrotados, o ver eso como una oportunidad de que Dios está haciendo crecerme espiritualmente, hacer que yo crezca espiritualmente, y agradecer a Dios por permitirnos a nosotros compartir los padecimientos de Cristo. Hace un tiempo había una hermana que estaba pasando por un sufrimiento, y en medio del sufrimiento dijo: me duele como no se imagina, pero yo le doy gracias a Dios por lo que estoy pasando, porque no lo entiendo, pero yo sé que eso va a ser mejor para mi vida de lo que estoy haciendo, y algo estoy haciendo que Dios quiere cambiar en mi vida para el bien mío, y gloria a Dios por ello. Esa tiene que ser nuestra actitud, una actitud de gozo. Y gozo no significa que estemos estoy sufriendo, no, es confiar en que Dios nos tiene en sus manos y nos sostendrá, como ese precioso himno: Él nos sostendrá. ¿Verdad? Regocijarse por tener comunión con Cristo, considerar un honor sufrir por la causa de Cristo, así como Pedro, Juan y otros apóstoles y otros hermanos en Cristo Jesús. Fue un honor que nos tuvieran, que padecieran por la causa de Cristo. Y recordar siempre que si el mundo trató de la manera que trató a Jesús, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no somos más grandes que nuestro Salvador y nuestro Señor. Si Él, siendo igual a Dios, ¿verdad?, descendió, se encarnó en la persona de Cristo, siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para decir que el sufrimiento no nos debe tocar a nosotros? Y recordar que el Espíritu Santo está en nosotros. Más que brincar, saltar o cualquier otra cosa que le atribuyen al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es que en medio del sufrimiento Él está con nosotros, guardándonos, no dejando que nosotros nos caigamos y que nosotros estemos en el piso, y nos levanta, nos da el consuelo, nos fortalece. También examinando nuestra razón por el por qué sufrimos. Asegurémonos, mis amados hermanos, que lo que estemos pasando o sufriendo no sea consecuencia de nuestras malas acciones. Y si es así, arrepentámonos de todo corazón de nuestro pecado y vayamos a Dios, que Él nos va a perdonar. Él nos va a mirar con los mismos ojos que miró a Pedro cuando lo negó 3 veces, con amor. Y créanme que Él nos buscará en medio de nuestro sufrimiento y en medio de nuestro pecado. Si nos arrepentamos de corazón, Él nos buscará. Y recordemos que en lugar de sentir vergüenza porque nos insulten o nos digan lo que digan por seguir a Jesús, glorifiquemos a Dios, alabemos a nuestro Dios. Nuestro buen testimonio honra a Dios y refleja a Cristo en nuestras vidas. Veamos el sufrimiento como un medio de purificación para santificarnos y fortalecer nuestra fe. Y aceptemos la disciplina divina porque es una muestra de amor. Dice en Hebreos que Dios disciplina a los que aman. Si Dios no nos disciplina, ay. Es como un padre que deja que su hijo haga lo que le dé la gana y no lo disciplina. Ay, es que lo amo tanto, y eso hay muchos en Puerto Rico y en todas partes. Ahora tenemos los padres donde los hijos son los que mandan. Y piensan que lo están amando, pero no están amando para nada. Es todo lo contrario. Si tú amas a tu hijo, tú lo disciplinas. Y así es nuestro Dios. Nos ama y Él nos disciplina. Estamos haciendo las cosas que no le agradan a Él y Él nos va a disciplinar. Y siempre, y bien importante, mantener una perspectiva eterna. Recuerden que los incrédulos enfrentan un juicio divino, pero nosotros perseveramos en la fe y compartamos el Evangelio. Perseveremos en nuestra fe y compartamos el Evangelio con otros. Ellos no saben la necesidad que tienen de ser salvados, pero nosotros sí sabemos que ellos necesitan ser salvados.
en nuestro trabajo, y de hecho es la misión que Dios le dio a su iglesia: ir por todo el mundo a predicar el evangelio, en Guayama, en Puerto Rico y donde Dios nos ponga. ¿Amén? Y finalmente, confiando nuestras vidas a nuestro fiel Creador, como lo hizo Jesús, descansando en la fidelidad y la soberanía de Dios. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios fiel. Sigamos haciendo el bien, que el sufrimiento no nos desanime. Podemos coger una pequeñísima pausa cuando estemos sufriendo, pero sigamos hacia adelante en las buenas obras, sigamos hacia adelante sirviéndole al Señor, porque Él se va a encargar de las demás cosas. Buscad primero su justicia y el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Así que debemos poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y continuar sirviendo a Dios con amor y perseverancia. Conclusión, mis amados hermanos, así como la congregación que vimos al principio, que en medio de los escombros decidió seguir alabando y confiar en Él, nosotros también somos llamados a esperar en medio del sufrimiento como parte de nuestra vida en Cristo. Al sufrir por Cristo, mis amados hermanos, estamos siendo purificados y moldeados para glorificar a nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, como aquella iglesia perseverante, sigamos confiando en nuestro fiel Creador y haciendo el bien, sabiendo que en cada prueba, cada sufrimiento tiene un propósito divino, y que un día Él enjugará nuestras lágrimas, y esas lágrimas se convertirán en alegría y gloria. Dios es fiel, mi amada iglesia, y en medio del horno del sufrimiento siempre, siempre, siempre estará con nosotros. Iglesia, no estamos solos. Oremos. Padre Santo y Todopoderoso, Padre, bendito sea tu nombre. Padre, gracias te damos, Padre, porque este recordatorio que en medio del sufrimiento por lo cual estemos pasando, o la cual pasaremos en el futuro, tú estás con nosotros, Padre Santo. Tú eres fiel a pesar de nosotros ser infieles a ti. Ayúdanos, Padre Santo, en medio del sufrimiento. Te pido por mis hermanos que están sufriendo por alguna enfermedad, alguna dificultad. Padre, que según tu santa y divina voluntad, tú le des alivio a su alma. Tú los hagas estar gozosos en medio de ese sufrimiento. Padre, y nosotros, que quizás por los afanes de la vida, por poner la prioridad donde no tenemos que ponerla, no estamos viendo un sufrimiento por seguir a Cristo. Padre, que nos arrepentamos de corazón, Padre, y podamos ponerte a ti en prioridad, no importando que eso nos traiga sufrimiento a nuestra vida, porque como hemos sido recordados hoy, tú estás con nosotros, y el resultado final será muchísimo, muchísimo mejor que el sufrimiento por lo cual estemos pasando o pasaremos, Padre. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros para que podamos seguir hacia adelante, y háblanos a través de tu palabra para que podamos ver que no estamos solos en medio de cualquier situación que estemos pasando. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.